En este video tutorial, aprenderás cómo crear las locuciones y programarlas en Zaga Radio para escuchar tus eventos, como las cuñas, las horas y la temperatura. Para gestionar a qué hora se reproduzcan también descargarás Balabolka, si quieres crear las cuñas, las horas y la temperatura o crearlas con tu voz en Zaga Radio. En este tercer video tutorial, explicaré cómo poner la locución de la hora, las cuñas, la temperatura y la humedad. En el segundo video tutorial, expliqué cómo poner las carpetas de música. En este video tutorial, te enseñaré cómo hacerlo sin crear el nombre del evento. Pincha en Planificar evento. Pincha en Nuevo. Desplaza esta barra hasta vista aleatoria. Pincha en pista aleatoria. Pincha aquí. En este cuadro de diálogo, busca las carpetas de música. Yo por defecto las tengo en mi música. Pincha por ejemplo en 100% Black. Pincha en Aceptar. Le asignas la fecha y la hora, inmediato y prioridad alta. Pincha en Aceptar. Pincha en Aceptar. Si quieres saber más cómo programar tus eventos, pincha en el segundo video tutorial. Ahora explicaré cómo poner la locución de la hora, las cuñas, la temperatura y la humedad. Desplaza el ratón hasta cuñas. Pincha en Editar cuñas. Aquí debes elegir el número de cuñas que quieres modificar. Por defecto, no vienen las cuñas que tendremos que crearlas con Balabolka. Ahora nos vamos a Internet Explorer para descargar Balabolka. Tú lo buscas en tu proveedor de búsqueda. Escribe Balabolka en el buscador. Pincha aquí, en la página oficial de Balabolka. Pincha aquí para descargarlo. Pincha aquí, para descargar estas voces. Pincha en Guardar. Pincha en Abrir. Este es el archivo descargado. Pincha en él. Para instalarlo. Una vez instalado, verás estas voces en Balabolka. Por defecto Balabolka solo trae inglés. Después de instalar esto verás estos dos idiomas más. También descarga este de aquí. Pincha en Descarga regular.
Pincha aquí. Esperamos a que termine el descuento. Aquí escribimos las letras correspondientes. Pincha en continuar. Pincha en guardar. Pincha en abrir. Descomprime este archivo, instálalo también. Una vez instalados las locuciones, abrimos Balabolka. Ahora que tenemos lo necesario para crear el texto, te explicaré cómo crear las cuñas para Zara Radio. Escribiré un ejemplo, para un comercio de ropa. Desplaza el ratón hasta el archivo. Pincha en guardar como archivo de audio, o control, más W. Guárdalo en la carpeta creada en el primer video tutorial, y explicado también el segundo. Aquí escribe un título para la cuña, que debe guardarse en MP3. Aquí ves todos los formatos que se pueden guardar, guárdalo en MP3. Escribe por ejemplo este texto, hoy tengo un 50%. Pincha en guardar. Ahora nos vamos a Zara Radio. Aquí en Zara Radio, insertamos el archivo creado. Pincha en modificar. Pincha en el archivo creado. Pincha en abrir. Aquí está la primera cuña hecha. Pincha en aceptar. Como ves aquí se muestra el primer archivo creado. Pincha aquí. Hoy tengo un 50% en complementos. También se puede programar a qué hora se reproduzcan las cuñas. Pincha en planificar eventos. Pincha en nuevo. Pincha aquí. Pincha en descuento. Pincha en abrir. Aquí debes especificar como en otros eventos, la hora, la fecha, inmediato, y prioridad alta etc. Pincha en aceptar. Pincha en aceptar.
Como ves, el evento está preparado. Ahora empieza a reproducirse. Hoy tengo un 50% en complementos. Ahora explicaré cómo crear la hora. La hora la puedes encontrar en internet, pero también la puedes crear con tu voz, o con Balabolka. Ahora crearemos las locuciones para la hora, por ejemplo, el fichero HRSXX, MP3, donde las XX son las horas. Desde la 1 con este formato HRS01, MP3 podría contener una locución que dijera son la 1, así hasta las 24 horas de la noche, y con este archivo HRS24, MP3 con una locución, son las 12 de la noche, con sus minutos correspondientes con este archivo MINX, MP3, donde XX son los minutos correspondientes del 01 al 59. Estos ficheros son correspondientes para dar la hora y los minutos, y debe contener, como por ejemplo, en el minuto 1 minuto 01, MP3 esta locución y un minuto, y con 59 con este formato minuto 59, MP3 que podría contener una locución que dijera y 59 minutos. Este archivo es para darla en punto, las 24 del día, como por ejemplo HRSXX barra baja letra O. MP3, el último carácter es la letra O, no el número 0. Este fichero debe contener una locución que diga algo parecido a este fichero HRS01, barra baja letra O. MP3 podría contener una locución que dijera son la 1 en punto de la noche, hasta HRS24, barra baja, MP3 que podría contener una locución son las 12 en punto de la noche. Una vez creados los archivos, nos iremos a la carpeta de Zara Radio, para colocar allí los archivos creados, o los encontrados en Internet. Nos vamos al escritorio a inicio. Pincha en inicio. Ahora nos iremos a mi equipo, y pinchamos en él. Pinchas en disco local C, si tu equipo está instalado en el C. Pincha en archivo de programa, que es donde están todos los programas. Busca Zara Radio. Pincha en Zara Radio. Pincha otra vez. Aquí están las carpetas correspondientes a la hora, la temperatura y la humedad. Pincha en Time. En esta carpeta tendrás que colocar los archivos de las locuciones creadas. Aquí ves un ejemplo cómo lo tienes que hacer tú si no lo encuentras en internet. Pincha en temperatura. En la carpeta Temperature tendrás que colocar las locuciones de la temperatura. Y en la carpeta Humedad, la de la humedad. Una vez colocados los archivos, abrimos Zara Radio, y pincha en la hora,
y se reproducirá el archivo de la hora. Ahora nos vamos a Zara Radio. Ahora explicaré cómo crear la temperatura TMP MP3, donde XXX son los grados correspondientes, 000 a 100 por ejemplo. Puede grabar las locuciones que desee, dependiendo del rango de temperaturas típico de su ciudad y de si está utilizando grados Celsius o Fahrenheit. Por ejemplo, el fichero TMP020, MP3 podría contener una locución que dijera tenemos una temperatura de 20 grados y los grados bajo cero TMP en MP3, donde XXX son los grados bajo cero correspondientes, 000 a 010, por ejemplo, el fichero TMPN002, MP3 podría contener una locución que dijera tenemos una temperatura de 2 grados bajo cero. Estas locuciones deben estar alojadas en la carpeta temperatura de Zara Radio. Estas locuciones deben estar alojadas en la carpeta temperatura de Zara Radio. Ahora crearemos las locuciones de la humedad. Ahora explicaré cómo crear la humedad HUMXXX, MP3, donde XXX es la humedad correspondiente, 000 a 100. Por ejemplo, el fichero H1001, MP3 podría contener una locución que dijera tenemos una humedad del 1%, hasta por ejemplo, el fichero H1050, MP3 podría contener una locución que dijera tenemos una humedad del 50%. Estas locuciones deben estar alojadas en la carpeta humedad de Zara Radio. Ahora nos vamos a Zara Radio para probar que funciona la hora, la temperatura y la humedad. Pincha en la hora, y se reproducirá el archivo de la hora. Son las 6 de la tarde, y 40 minutos. Para que se reproduzca la temperatura y la humedad, debemos irnos a herramientas para configurarlo. Desplaza el ratón de herramientas. Pincha en opciones. Pincha en HTH. Aquí en temperatura y humedad debes colocar un número correspondiente a la temperatura y humedad que quieres se reproduzca. Yo pondré en temperatura 12 y en humedad 50. Pincha en aceptar. Pincha en la temperatura y se reproducirá la locución correspondiente. Tenemos una temperatura de 12 grados. Y si pincha en humedad, escucharás la locución correspondiente. Tenemos una humedad de 50%. Si quieres que la temperatura, la humedad, o la hora, suene a una hora determinada debes programarlo en evento. Pincha en evento. Pincha en nuevo. Pincha aquí. Aquí donde tienes creadas los eventos de las carpetas de música, puedes crear estos eventos copiándolos de Zara Radio directamente a la carpeta de Zara Radio como en este ejemplo. Nos iremos a la carpeta de Zara Radio y escogeremos el archivo para la temperatura. Pincha disco C.
Pincha en archivo de programa. Pincha Zara Radio. Pinchas otra vez. Pincha en temperatura. Pincha en este archivo. Pincha en abrir. Asignar una hora, y una fecha, también inmediato, y prioridad alta. Pincha en aceptar. Pincha en aceptar. El evento está listo para reproducirse. Tenemos una temperatura de 12 grados. Y así lo mismo con la humedad, y la hora que la podrás programar como en los pasos anteriores. Pinchas en eventos, y crea los eventos de la humedad, y la hora, sigue los mismos pasos como anteriormente. Hasta aquí este tercer video tutorial. En este video tutorial, has aprendido cómo poner las locuciones y programarlas en Zara Radio para escuchar tus eventos, como las cuñas, las horas y la temperatura. Para gestionar a qué hora se reproduzcan también has descargarás Balabolka para crear las cuñas, las horas y la temperatura o crearlas con tu voz en Zara Radio.